Cómo cambiar la pinza de freno del coche. Los daños mecánicos, el sobrecalentamiento del sistema de frenos, la corrosión y el hecho de no haber sustituido el líquido de frenos a tiempo pueden ser motivos para que sea necesario sustituir la pinza de freno. Al pisar el pedal de freno, se acciona el vástago del pistón del cilindro maestro de freno. Cuando esto sucede, el líquido de frenos del depósito de líquido de frenos se suministra directamente a la pinza a través de la tubería de la línea de frenos y actúa sobre el pistón de la pinza de freno. Entonces el pistón mueve las pastillas de freno y las presiona contra el disco. Como resultado de todos estos procesos, se produce el frenado. Si hay rastros de corrosión en el pistón, estos pueden obstaculizar su libre movimiento y puede incluso detenerse. También puede dañarse como resultado de la destrucción de la junta, la cual se encuentra en el cilindro. Esto puede hacer que la propia pinza y todo el sistema pierdan estanqueidad. El principio de funcionamiento de las pinzas delanteras y traseras, tanto si tienen uno como varios pistones, es bastante similar. Así que los pasos para sustituirlos son los mismos en la mayoría de los coches. De hecho, el principal rasgo distintivo del diseño de las pinzas traseras es un freno de mano integrado. Tendrás que desconectar su cable o el cableado al sustituir la pinza. Para la sustitución necesitas una nueva pinza de freno. Dependiendo del diseño del coche, es posible que también tengas que instalar un nuevo soporte de pinza y pasadores de guía si están desgastados. Todos los componentes deben ser compatibles con tu vehículo. También debes tener a mano lo siguiente: un conjunto de herramientas adecuadas, limpiador de frenos, el líquido de freno recomendado por el fabricante del coche, una abrazadera para el latiguillo de freno o para su racor. Para purgar el sistema de frenos después de sustituir la pinza, utiliza el equipo especial diseñado para ello. Además, necesitarás un gato, un caballete para gato y una cuña para rueda. Las pinzas de freno derecha e izquierda del mismo eje de un coche se diferencian entre sí por la ubicación del tornillo de purga. Este debe estar situado en la parte superior de la pinza. Antes de proceder a la sustitución de las pinzas de freno, es necesario acceder al depósito de líquido de frenos. Comprueba el nivel y el estado del líquido. Si hay suciedad en el exterior del depósito o en su tapa, asegúrate de limpiarla con cuidado para que no entre en el interior. Echa un vistazo a la pinza y a su diseño. Antes de retirarla, desconecta el racor del latiguillo de freno. Lo mejor es hacerlo mientras la pinza está todavía fijada firmemente. Primero, hay que limpiar bien el racor del latiguillo de freno. Utiliza siempre equipos de protección mientras realizas este trabajo. Al desenroscar el racor, el líquido de freno saldrá por el conducto. Hay dos maneras de evitar que eso ocurra. La primera es pellizcar el latiguillo de freno con una herramienta especial que no lo dañará. La segunda es desenroscar la sujeción del racor y utilizar una abrazadera para evitar que el líquido se salga. En este caso, el latiguillo de freno está en buen estado, es flexible y no tiene grietas, por lo que podemos utilizar el primer método sin problemas. Fija la abrazadera en el latiguillo en ángulo recto. Después de desconectar la sujeción, aparta la manguera de freno para evitar que se ensucie. Ahora puedes empezar a desmontar la pinza en sí. Sujetando la pinza con firmeza, desenrosca y separa las sujeciones. Si la pinza no se desengancha, sepárala con una herramienta adecuada. Para ello, introduce la herramienta para llegar al disco de freno a través de la carcasa de la pinza. Esto ayudará a que la pinza se mueva libremente. O bien, si el diseño de la pinza de tu coche lo permite, apoya la herramienta en el soporte y haz palanca sobre la carcasa de la pinza. Ahora puedes quitar la pinza fácilmente. Presta siempre atención al estado de las pastillas de freno. Una pinza de freno defectuosa hará que se desgasten de forma desigual muy probablemente. Sustituye las pastillas de freno si hay algún defecto. Comprueba siempre también los discos de freno. Inspecciónalos, mide su grosor y comprueba que estén perfectamente funcionales. Si es necesario, sustitúyelos como un conjunto en un mismo eje.
En este caso, el fallo de la pinza de freno se ha detectado a tiempo, por lo que no se han dañado ni las pastillas ni los discos de freno. App de Autodoc. Todas las piezas del coche a los precios más bajos en su teléfono. Pruébela usted mismo. Antes de instalar una nueva pinza, lee atentamente las instrucciones del fabricante. Contienen detalles importantes para el proceso de sustitución, la lubricación de los componentes y más. Sustituye las piezas relacionadas si es necesario, como los muelles de retención de la pinza de freno y los clips antirruido de las pastillas de freno. Vuelve a montar la pieza en el orden inverso. Primero, instala las pastillas de freno en sus asientos y luego la pinza. Asegúrate de que todos los elementos están colocados correctamente. Las almohadillas deben moverse a lo largo de los clips antirruido libremente y sin desalineación. Ahora instala los pasadores guía de la pinza. Aprieta las fijaciones con una llave dinamométrica al par recomendado por el fabricante. No te olvides de los retenes de pinza adicionales si están incluidos en el diseño de tu coche. El siguiente paso es conectar el latiguillo de freno. Es importante, en primer lugar, comprobar que está limpio y, si es necesario, limpiarlo. Asegúrate de apretar el racor al par recomendado por el fabricante, utilizando una llave dinamométrica. Ahora, purga el sistema de frenos. El espacio dentro de la pinza y una parte del latiguillo con la abrazadera están ahora llenos de aire, el cual debe ser eliminado. Para ello, retira la tapa del tornillo de purga, abre el tornillo de purga y retira la abrazadera del latiguillo. Después de un rato, el líquido de frenos comenzará a gotear por el tornillo de purga. En este punto debes apretar temporalmente el tornillo de purga. Es muy importante comprobar y corregir regularmente el nivel de líquido del sistema de frenos. De lo contrario, puede entrar aire en todas las partes del sistema de frenos y tendrás que purgarlo completamente. El tornillo de purga debe aflojarse ligeramente. En la mayoría de las pinzas, el espacio de salida de aire es minúsculo. Si aflojas demasiado el tornillo de purga, dejarás entrar aire a través de la rosca. Esto significa que puede entrar aún más aire en el sistema de frenos, por lo que tendrás que pasar mucho tiempo purgándolo. Evita que la suciedad o cualquier objeto entre en el depósito del líquido de frenos. El purgado puede hacerse de una de las siguientes maneras. El primer método requiere un asistente que pise el pedal del freno en un momento determinado. El asistente presiona el pedal varias veces hasta que siente una resistencia significativa y entonces indica que se puede aflojar el tornillo de purga. El aire saldrá junto con el líquido de frenos. Prepara un recipiente especial para recogerlo. El procedimiento debe repetirse de 4 a 5 veces hasta que las burbujas de aire hayan desaparecido por completo. Cuando veas que ya no hay aire en el líquido de frenos, el purgado se puede considerar completado. Para utilizar el segundo método, necesitarás un recipiente con una manguera, un accesorio y una válvula de retención. Conecta este dispositivo al tornillo de purga, afloja ligeramente el tornillo y pisa el pedal del freno varias veces. El líquido, junto con el aire, fluirá hacia la pinza a través del conducto de los frenos y saldrá por la manguera del dispositivo. La válvula de retención no dejará que el fluido regrese cuando sueltes el pedal. La manguera transparente permite ver si hay burbujas de aire en el líquido. Asegúrate de que el líquido de frenos en el conducto de frenos está libre de aire y que no entra aire a través del tornillo de purga cuando se suelte el pedal del freno. Cuando todo el conducto de los frenos está lleno de líquido de frenos sin burbujas de aire, se puede apretar el tornillo de purga. Una vez terminado el trabajo, limpia el componente y aprieta el tornillo de purga al par recomendado por el fabricante. A continuación, pisa el pedal de freno varias veces para comprobar si hay fugas en los elementos de conexión y en el tornillo de purga. Si no hay fugas, coloca el tapón protector en el tornillo de purga y comienza a reinstalar la rueda.
Antes de hacerlo, limpia las superficies del disco de freno y de cubo de la rueda que están en contacto con la superficie de contacto de la llanta. La superficie debe estar limpia y lisa, de lo contrario puede afectar al equilibrio de la rueda. Trata la superficie con un agente anticorrosivo. Limpia también la suciedad de la superficie de trabajo del disco de freno. Comprueba una vez más el nivel del líquido de frenos en el depósito y corrígelo si es necesario. Cambia el líquido si ha perdido sus propiedades.